Buenas tardes a todas. Estamos hoy retomando las clases, estas que tenemos, y como fueron dos clases que no, 2 semanas que no tuvimos, pensaba hacer un pequeño repaso, un pequeño repaso de estos días, de estas clases pasadas, ¿verdad? Lo último que vimos fue la predicación de Jesús sobre el fin de los tiempos, el fin del mundo, que no es para asustar. Hace un tiempo me decía, hace unos días, en realidad me decía una persona, ¿y vos qué pensás del fin del mundo? ¿Así tan catastrófico como lo pinta la Biblia? Entonces le dije, no, es como lo pinta la Biblia, pero nada catastrófico, ¿verdad? O sea, que realmente es esperanzador, es decir, hacer una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Jesús, ¿verdad? Terrorífico o catastrófico quizá para la gente que está alejada de Dios, ¿verdad? No le dije eso, pero en realidad se trata de estar con Dios, ¿verdad? De estar con ese Dios al que tanto amamos y al que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, es un tiempo, justo Jesús, vamos a empezar ahora en esta clase la parte de la pasión de Cristo. Y antes de su pasión, lo que hizo Cristo fue llamarnos a la conversión, llamarnos a la vigilancia, ¿verdad? Porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, no nos instalemos en este mundo, no nos instalemos en nuestra comodidad, en nuestra salud, en nuestro trabajo, no nos instalemos. Es un tiempo de paso. Hace un mes, más o menos 2 meses, hice un retiro espiritual que hago cada año, y en este retiro el sacerdote decía que estamos en la tierra dando un paseíto. Me resultó simpática la expresión, ¿verdad? Un paseíto que puede durar 80 años, 90 años a lo sumo, ¿verdad? Y que para Dios es un abrir y cerrar de ojos. No es nada. Para nosotros es nuestra vida, ¿verdad? Es toda la vida. Pero es un paseíto en el que nos tenemos que santificar, en el que tenemos que amar a Dios cada vez más. De eso se trata nuestra vida, ¿verdad? De eso se tiene que tratar nuestra vida. Ese crecer en el amor a Dios y a los demás. Crecer en el amor al prójimo, como decíamos, con esas obras de misericordia corporales y espirituales que hablábamos en una de las clases, ¿verdad? Y no caer, luchar por no caer, solamente con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios lo vamos a poder lograr, luchar por no caer en la idolatría. La idolatría no es que vamos a adorar una imagen, ¿verdad? A veces los hermanos separados dicen que nosotros somos idólatras, ¿verdad? Que adoramos las imágenes, cosa que no es real, ¿verdad? No es real porque lo que nosotros hacemos es tener imágenes que nos recuerdan a los seres queridos o a la divinidad, que en este caso es Dios, es la Virgen, que no es divina, no es Dios, ¿verdad? Sino que es la madre de Dios y la queremos y Dios nos la dejó como madre, ¿verdad? Entonces, no caer en la idolatría del yo, del yo me hago mi propia religión, que es el peligro más grande que nos acecha. Ayer hablaba con una persona que vino a hacerme un servicio, una persona, digamos, con estudios universitarios, ¿verdad? Y me decía que en este momento ella solo cree en Dios, no pertenece a ninguna religión en este momento, porque fue católica, después pasó por los evangelistas, y en este momento dijo, basta, yo me quedo con Dios más o menos, no con la religión, como si se pudiera separar. La gente piensa que se puede separar y no es verdad. No es verdad, Dios se revela, Dios se reveló, y justamente con esa revelación espera nuestra respuesta.
¿verdad? Eso es lo que él espera, la respuesta del hombre. Por eso le dije, ¿verdad? Acordate de que estamos en una prueba. O sea, la vida en la tierra es una prueba, es un camino de, con la meta de llegada al cielo, ¿verdad? Pero es una prueba de fe, una prueba de fe en si creemos en Dios, si le aceptamos en nuestra vida, si vivimos según sus prescripciones, según sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces la idolatría del yo, que pretende hacer de la religión como un supermercado en el que uno va y elige lo que necesita, o lo que quiere, o lo que le gusta, ¿verdad? Y eso no es la religión es hecha por Dios, ¿sí? Y Dios la dejó en manos de los apóstoles, y ellos son el Papa y los obispos y los sacerdotes en este momento, ¿verdad? Para nosotros, para los seres humanos de la actualidad. Entonces, el yo, que no nos venza, que no nos no nos llene, ¿verdad? Porque tenemos que ir vaciándonos del yo. A lo largo de estas clases, más o menos repasando lo que Jesús quiere de nosotros, fuimos viendo que justamente es ir, perdiendo, eh, no perdiendo, la palabra perdiendo no es muy agraciada, digamos, ¿verdad? Pero que el yo no tenga el protagonismo, ¿m? Que sea Dios el protagonista de nuestra vida. Y eso es lo que a eso nos llama, ¿verdad? Que Dios sea el protagonista de mi vida. Después, otra idolatría es el dinero. ¿M? Nadie dice yo adoro el dinero, ¿verdad? Nadie lo dice con estas palabras, pero su vida gira o puede girar en torno al dinero, en torno a la obtención del dinero. Y o la fama, o el honor, o el poder, la comodidad, la salud, son todas cosas buenas en su lugar, ¿verdad? Sin que estén idolatradas, ¿verdad? Sin que estén siendo el centro de nuestra vida. Eh, Hasta la familia puede ser idolatrada. Hasta la familia nos puede apartar de Dios. Y esas personas que nos apartan de Dios siendo de nuestra familia van a dar cuenta a Dios, por supuesto, como todo el mundo, que no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? La pornografía, la droga, y pensaba las redes sociales. A veces pasa, ¿verdad?, que queremos hacer oración, pero me entretengo con alguna red social. Y no tengo tiempo, pero después resulta que estoy tiempo y tiempo en Instagram viendo imágenes, viendo fotos, viendo a la gente, eh, lo que sea, lo que me atraiga, ¿verdad? Lo que a cada una le atraiga más. Entonces, no caer en esa idolatría. Dios nos llamó, Jesús nos llamó a la vigilancia, ¿verdad? A la vigilancia, a estar vigilantes, porque su venida es sin tiempo, ¿verdad? O sea, no nos dijo voy a venir tal día, tal fecha, en tal momento. Nos dijo estén preparados porque en cualquier momento voy a venir, ¿verdad? Eso no tiene nada de fatalista, ¿sí? Porque no se refiere a la muerte, que la muerte sí que nos puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Hay gente que está años postrada en una cama o por tiempo en los lugares, en el hospital, en el sanatorio, ¿verdad? Y, y hay gente que se va muy rápido, ¿verdad? Entonces, no sabemos. ¿Sí? Y justamente el hecho de, tenemos que pensar en el hecho de, perdón que se me está yendo la idea, en el hecho de el juicio particular, ¿verdad? El juicio particular, porque la venida de Cristo, dijimos ya, tiene unos parámetros, ¿verdad? Que nos van a indicar que está a la llegada, que está llegando. Ahora vamos a recordar tres
tres pasos, tres cosas que tienen que suceder, ¿verdad? Tres situaciones que se tienen que dar. Pero tener en cuenta que esa espera eh, no es tal, en cuanto que mi juicio particular puede, y lo más probable es que vaya a estar antes, ¿verdad? Antes porque el juicio particular se da en el momento de la muerte, ¿verdad? Por eso es tan importante ese momento de la muerte, porque en ese momento el alma está siendo juzgada por Dios, ¿verdad? En ese instante. Bueno, y señales que precederán al fin del mundo. Son tres señales que es importante que las sepamos, que las tengamos en la cabeza, simplemente para rezar, para saber que están ahí, ¿verdad? En primer lugar, es que el anuncio del Evangelio llegará a todas las naciones, a todas las naciones. Está llegando, ¿verdad? Ya la Iglesia Católica, que tuvo por siglos, ¿verdad? Misioneros que llevaban la fe católica a los distintos países, a las distintas naciones, prácticamente ya no, o sea, de hecho hay mucho lugar a donde llegar, pero las naciones así, naciones, están ya bastante evangelizadas, ¿verdad? Salvo, bueno, China, la India, partes de la India, países de la India, y ciudades, ¿verdad? Bueno, entonces, que el mensaje del Evangelio será predicado en todo el mundo, para que todas las naciones lo conozcan, y es entonces cuando vendrá el fin. Eso dice en Mateo 24:14. Ya lo vimos antes, pero bueno, ahora lo recuerdo a raíz de esto, ¿verdad? El mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Es entonces cuando vendrá el fin. El segundo dice, al final de la historia, Israel se reconciliará con Cristo y se salvará. Esto la verdad que es muy ilusionante, porque es una pena, realmente es una pena que por unos, no sé cómo decirlo, lo que me vino a la cabeza lo voy a decir, unos desgraciados, ¿verdad? Que se pusieron en contra de Cristo por soberbia, por vanidad, por egoísmo, todo el pueblo judío sufra lo que está sufriendo, ¿verdad? Lo que sufrió desde siempre. Dios sabe más, ¿verdad? Y Dios sabe que se van a salvar. Y dice en Romanos, dice, una parte de Israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará. Perdón. Bueno, y el tercero, dice finalmente, antes de la venida de Cristo, la apostasía general. Ha de producirse la apostasía general. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Es, a mí realmente esto me preocupa porque lo veo cada vez más, ¿verdad? Cada vez más cercano, cada vez de gente más, más allegada, ¿verdad? Que está en otra, sencillamente está en otra, no le interesa lo que es Dios, no le interesa lo que dice Dios, se ponen en el plan de esta que te decía, de esta persona, que en realidad había hecho hasta la confirmación en su parroquia. Incluso estaba como hasta satisfecha por lo que recibió en la confirmación. Pero después, la vida, y tampoco es tan grande, ¿verdad? La vida le fue endureciendo y se fue apartando del Dios cercano, del Dios que se nos manifestó, del Dios que se nos reveló, ¿verdad? Porque eso le decía yo, o sea, las religiones en general buscan a Dios. La religión católica es la única en la que Dios busca al hombre. Dios se hace hombre y le busca y le salva. Muy perdón. Y bueno, entonces esas son las tres cosas que se tienen que dar, que se van a dar para que venga el fin de los tiempos. Voy a tener que tomar agua, lo siento, un momentito.
Aquí volví. Bueno, entonces, esas son las cosas que tienen que suceder para que para que el Señor venga. No hay fecha, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Y con esa vigilancia diaria, ¿verdad? No, bueno, cada vez que me acuerdo, cada temporada, cada año, ¿verdad? No, cada día dispuestas a hacer lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Estar dispuestas a escucharle, ¿sí? A buscarle, a servirle, a darle gloria, ¿verdad? Con nuestros actos, con nuestro trabajo, con nuestra oración, con nuestro servicio al prójimo, ¿verdad? Le damos gloria, le damos alabanza. Bueno, y entramos ahora, esto era un repaso, ¿verdad? Un repaso un poco largo, porque la verdad que valía la pena, porque por el tiempo que no tuvimos clases y por las clases tan importantes que fueron las dos anteriores, ¿verdad? Entonces, esta clase, bueno, cada capítulo del Evangelio, de la Biblia, es muy importante, ¿verdad? Todas son muy importantes. Y el capítulo 26, en el que entraríamos ahora, que vamos a dar una pincelada nada más, tiene 75 versículos, ¿verdad? Es el más largo de todos, porque en realidad es el que abarca el objetivo principal de Cristo al venir a la tierra, ¿verdad? El objetivo principal de Cristo es salvarnos. Él se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo. O sea, Dios, hecho hombre, se pone en el lugar del hombre y le pide perdón a Dios, como hombre que es y como Dios que es, ¿verdad? Entonces, solamente Dios mismo podía haber hecho esto, porque hasta que Cristo vino a la tierra, el hombre lo que hacía era ofrecer sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales, los mejores que tenía, ¿verdad? La mejor ofrendas de todo tipo, frutas, lo que sea, ¿verdad? Lo que podía le ofrecía a Dios. Pero no satisfacía, ¿verdad? Esa deuda enorme que tenía el hombre con Dios, que tenía porque Cristo ya lo pagó, ¿verdad? Entonces, y también, a continuación de esta parte, en la que Cristo se entrega, ¿verdad? Están los versículos sobre la Eucaristía, ¿verdad? Ese testamento principal, ¿verdad? Que es la Eucaristía, esa prenda que nos deja Jesús antes de partir, ¿verdad? Se va al cielo, pero no, se va y se queda, ¿verdad? Eh, San José María hacía una comparación, decía que es como cuando una persona va a viajar y deja unas fotos, ¿verdad? Una foto con una dedicatoria tan encendida, de tanto amor, ¿verdad? Llama la atención que no se encienda la cartulina, dice, por el amor de esas palabras que pone la persona, y entonces es lo que la persona puede dejar, pero Dios, como Jesús, como es Dios, ¿verdad? Se quedó él mismo, no dejó una foto suya, se quedó él mismo. Y ese sacrificio se vuelve a ofrecer cada día en la Santa Misa, ¿verdad? O sea, se vuelve a realizar ese sacrificio. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando entremos en esa parte de la Eucaristía. Bueno, entonces leemos un poquitito del 26 hasta el 5, del 1 al 5. Dice, se titula Pasión y muerte de Jesús. Y sucedió que cuando terminó Jesús todos estos discursos,
dijo a sus discípulos: «Sabéis que de aquí a 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y hacerle morir. Pero decían: no sea la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Bueno, y acá ya hay unas cosas que contarles, ¿verdad? Que decirles en cuanto a esto. La Pascua era la fiesta nacional, por excelencia. ¿Y qué era? Era el paso que dieron los judíos para liberarse, o sea, los pasos, ¿verdad? El pasaje, digamos, que dieron los judíos para liberarse de la opresión romana, perdón, de la opresión de los egipcios, ¿verdad? De Egipto. Entonces, ellos dejaron esa tierra y se trasladaron, ¿verdad? Buscando la tierra prometida que nunca encontraron. Entonces, recuerda la esclavitud padecida por Israel en Egipto. Entonces, el paso de ser esclavos a dejar de serlo. Entonces, por eso la muerte de Cristo en la cruz es la nueva Pascua, ¿verdad? Jesús dice la nueva Pascua porque es el paso del pecado a la salvación, a la unión con Dios. Entonces, por eso es el paralelismo que siempre se hace entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, ¿verdad? La Pascua cristiana es la que realizada por Cristo, ¿verdad? Entonces, el rito esencial de esa Pascua era la inmolación de un cordero pascual, ¿verdad? Por eso se dice que Jesús es el nuevo cordero, que se inmola, que se entrega, que se muere por nosotros, ¿verdad? Y ese cordero se inmolaba y se comía en familia. Esa era la celebración de la Pascua. Y en tiempos de Jesús, más adelante, después sí, en tiempos de Jesús, se pasó a comer en el templo. Y, perdón, se realizaba la inmolación en el templo y la comida en las casas, ¿verdad? No es que se comía en el templo. Es más, vemos cómo se vendían los animales en los alrededores del templo, y Jesús se enojó muchísimo porque se hacía comercio en su casa de oración, ¿verdad? Bueno, entonces Cristo lo que hace es aprovechar para instaurar la nueva Pascua, eso que dijimos, liberando de la esclavitud del pecado al ser humano. No nos damos cuenta, no somos conscientes de la grandeza de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Se imaginan en una mesa de, qué sé yo, por hacer una comparación bastante lejana de lo que es en realidad, pero para que nos hagamos un poco una idea, uno está a lo mejor teniendo un banquete espectacular con unos manjares y con unas bebidas fabulosas en un, no sé, en un oasis, no sé, en Cancún, en una isla fascinante, y viene alguien y dice: no se preocupen, yo pago todo. Acá está todo pagado. Y uno dice: qué maravilla, muchísimas gracias. Bueno, Jesús dijo: yo pago todo. Yo pago, ya no deben nada. Y el hombre debía a Dios por haberle desobedecido, y Cristo pagó todo. Bueno, y entonces, a continuación, que Cristo dijo esto, que Él se entregaba por el hombre, ¿verdad? Decía acá: de aquí a 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, ¿verdad? O sea, les dijo así en poquísimas palabras la grandeza de lo que iba a ocurrir.
¿verdad? Y cómo los jefes del pueblo, los fariseos, los saduceos, los ancianos, el sumo sacerdote, que era Caifás en ese momento, se unieron, se reunieron para ver cómo hacer para entregar, para matarle, ¿verdad? Porque no le soportaban, no soportaban que él se pusiera por encima de ellos, ¿verdad? Y tampoco somos quienes, yo hace un rato dije estos miserables, ¿verdad? No sé, desgraciados, en realidad no somos quienes para juzgar, porque no sé qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de ellos, ¿verdad? Cada una de nosotras, porque era una persona tan extraña, tan distinta, tan fuera de lo común, que estaba haciendo unas cosas, unos milagros, unas cosas eh, no extrañas, pero sí, qué sé yo, extrañas, que dijera que es el Hijo de Dios, a pesar de que ellos estaban en una situación distinta a la nuestra, porque nosotros no le estamos esperando al Mesías, nosotros ya le recibimos al Mesías y ya está, ¿verdad? Ellos estaban esperando que llegara el Mesías, pero tenían que creer que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces ese creer es lo que les llevó a entregarle, a matarle, ¿verdad? Porque no creyeron que él fuera, ¿verdad? Entonces, esto. Y entonces a continuación, eh, Jesús prepara la última cena, ¿verdad? Que es esa, bueno, viene otro pasaje que vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿verdad? Viene otro pasaje en donde él va a comer a la casa de María, Lázaro y Marta, ¿verdad? Que eran amigos de Jesús en Betania, entonces él se va a comer ahí, previo a que le entreguen, ¿verdad? Le entreguen a los, a los, a los judíos, ¿verdad? A los que le iban a entregar. Entonces, hasta aquí llegamos y me gustaría que si alguna quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, lo pueda hacer ahora.